Okay. Entonces, compañeros, vamos a continuar comentando que ya por ahí las personas que me están apoyando ya me mostraron el listado de las personas que ya hicieron el grupo. Ya tenemos un grupo ahí considerable, entonces voy a estar mandando ya qué es lo que van a trabajar. Pero estábamos viendo que faltan algunos compañeros, así es que por favor, los demás grupos o las demás personas que van a hacer grupo, por favor, hay que hacerlo rápido. Tenemos 12 grupos por el momento, no sé si habían recibido más, pero hasta hace mediodía tenemos 12 grupos. Y por la cantidad de alumnos creo que hacen falta algunos otros grupos más. Así es que pónganse pila los que todavía no están integrados, compañeros, no se van a ir quedando. Para darles el listado es empezar a desarrollar todos los temas necesarios. Entonces, compañeros, vamos a continuar. Hay algo que yo estoy viendo, compañeros, que varios de ustedes, muchos ya tienen bien claros ciertos temas, pero algunos compañeros, por favor, pongan de su parte en tratar. Yo sé que es cuando tenemos algo novedoso, a algunos nos cuesta ubicar ciertas cuestiones, pero estoy viendo que están confundiendo la identificación de tercero, la identificación de persona con con el cambio de nombre. Por ejemplo, en algún examen daban la respuesta que era identificación de persona, pero cuando ya desarrollaron el encabezamiento que se les dejó, decían que iniciaban diligencias voluntarias de cambio de nombre o rectificación de partida. Entonces, compañeros, por favor, vuelvo a repito, cambio de nombre es diferente, rectificación de partida es diferente, identificación de persona es diferente, identificación de tercero es diferente. Por favor, ahí estoy viendo que hay un poquito de confusión con ustedes. Vuelvo a decir. ¿Sí, compañero? Licenciado Byron, disculpe, viera que hay un buen grupo de compañeros que llenaron el formulario, pero no pueden ingresar de forma directa o no recibieron el correo. Únicamente se lo comparto porque en el grupo están ahí platicando sobre eso. ¿Qué formulario para qué, compañero? Es que nos mandaron un forms para que se pudiera actualizar los correos y pudiéramos entrar de forma automática. Entonces, únicamente habíamos 86 conectados y anda rebotando ahí el grupo de que un montón lo llenaron, pero no pueden ingresar. Únicamente le paso la información. Buenísimo, muchas gracias, Henry, ya le entendí. Sí, lo que pasa, compañeros, que como hubo cambio de auxiliar, entonces ese es el inconveniente que tenemos el día de hoy. Se recuerdan que las clases anteriores ya entraban de forma automática en las últimas, y así va a ser ahorita. Entonces, yo no sé si Cristian está por ahí que nos apoye para que siga integrando a los demás y que se reúnan de forma automática, pero hoy creo que lo está haciendo de otra. Es que hoy creo que los está ya integrando a todos, pero Henry, muchas gracias hoy por el aviso. Entonces ahí vamos a ver si Cristian nos apoya con eso, que es el que nos trabaja ahí la plataforma y nos ayuda con Claudia. Y también hay que preguntarles, compañero, puede usted avisarles que si llenaron bien el formulario, como debe ser. Entonces, compañeros, por favor, pongan atención en esto. Sé que es cansada la hora del trabajo, pero es necesario, compañeros. Estos temitas tienen una clave, una palabra, una cuestión. Con que ustedes logren hacer esa diferencia, compañeros, ya no se les va a ser difícil y no van a confundir esos temas. Y voy a empezar, y lo he estado repitiendo en clases, que la identificación de persona
Aquí viene la clave, es porque utilicé distintos nombres en distintos actos, ¿sí? El error no está en la partida de nacimiento. El error podría decirse es que yo empecé a utilizar mi nombre de forma distinta como está en mi certificado de nacimiento. Entonces yo siempre he puesto mi nombre de ejemplo. Mi nombre está bien escrito, Byron Darío González Reyes. En mi certificado de nacimiento está bien escrito, pero por alguna razón vine yo y ya en el desarrollo en mi vida cotidiana, yo empecé a utilizar Byron Darío González y le quité el Reyes. Y que en algunos documentos también firmé o a la hora de facilitar mis datos solo dije Byron Darío González, sin el Reyes. Entonces, de alguna manera yo estoy alterando mi nombre. ¿Sí, compañera? María del Carmen. Entonces, de alguna manera yo lo estoy alterando en otros documentos, pero resulta que esos documentos van a ser, imagínense que yo voy a iniciar el proceso sucesorio intestado de mi papá y resulta que en el certificado de nacimiento dice Byron Darío González Reyes, pero en otros documentos aparezco como Byron González Reyes. Y como yo estoy vivo, yo soy el que estoy radicando el proceso, entonces tengo que iniciar anoten esto, identificación de persona. ¿Por qué? Porque utilicé distintos nombres para identificarme a mí mismo. Entonces esto se hace en escritura pública, no en acta notarial. Y entonces en la escritura pública se establece, ahora que ya saben cómo es el encabezado, pero ya no, aquí no le tenemos que poner horas. Si nos vamos al 29, anoten, si vamos al 29 del Código Notariado, se establece cuáles son los requisitos de la escritura, un instrumento público, y el 29 establece que debe ir la fecha, el lugar, nada más, aquí no lleva hora, en la ciudad de Guatemala, el día tal y tal del año 2025. Ante notario, ante mí, Byron Darío González Reyes. Aquí sí tiene que ir ante mí, ahí arriba, porque así lo establece el 29, compañeros. Cuando yo les esté dando un artículo, vayan, búsquenlo y así se ubican, para que no se quede en el aire. Entonces, en la escritura, ante mí, Byron Darío González Reyes, notario, comparece. Y comparece la persona. Y comparece la persona con todos sus datos. Ahora sí ya vi que pueden identificar a una persona y que se encuentra en libre ejercicio de sus derechos civiles y que celebra escritura pública con el objeto de identificar a su persona. Y manifiesta en la primera cláusula que él, según su certificado, su nombre exacto es tal y tal y tal, pero que también se ha hecho llamar de otra forma y dice cuál es el nombre y se hace una conclusión, ya les vamos a mandar eso y está en el libro, compañeros, en el libro de jurisdicción voluntaria de Nery Roberto está esa escritura y al final, y la conclusión es que la escritura la hace para aclarar que Byron Darío González Reyes y Byron González Reyes identifican y reconocen a una misma persona y eso se presenta al registro nacional de las personas. Entonces, por favor, esto es identificación de persona porque estoy vivo, yo estoy gestionando ante un notario que arregle mi nombre porque está malo. Identificación de persona. Ahora bien, si el que se hizo llamar también de distintas maneras, pero ya está fallecido, entonces lo que corresponde es identificación de tercero, porque usted lo va a hacer por otra persona que ya no existe en la vida. Y otra clave, compañeros, es que de estos requisitos que estamos hablando de jurisdicción voluntaria, solo de estos 4 que estoy hablando ahorita, por favor no se metan a hablar de otros asuntos, pero lo que es cambio de nombre, rectificación de partida, identificación de tercero, identificación de persona, el único que se hace en escritura pública es la identificación de persona. Y todos los demás hacen su diligenciamiento, es igual con acta notarial de requerimiento, con su primera resolución y su notificación. Entonces, por favor, compañeros, los que están poniendo atención, anoten. De esos 4 que acabamos de hablar, cambio de nombre,
identificación de persona, rectificación de partida e identificación de tercero, solo la identificación de persona se hace en escritura pública. Y todos los demás en actas notariales. Por favor, compañeros. Entonces, que tengan mucho cuidado con eso. Y rectificación de partida, ahí sí, su nombre lo dice, es porque hay un error en la partida de nacimiento. O la otra cuestión, compañeros, es que resulta que en la partida de nacimiento sí está, una letra está mal escrita, hay un error en su partida, en ese origen de documento suyo que le da existencia jurídica. Entonces es una rectificación de partida. Tienen que ir haciendo la lógica a ustedes. ¿Qué pasa cuando hay un error? Hay que rectificar, ¿verdad? Hay que rectificarlo. Muy bien. Entonces, rectificación de partida. ¿Y qué pasa cuando por vanidad mi nombre está bien, no tiene error, pero yo quiero cambiar el nombre? ¿Qué se hace? Cambio de nombre. Cambio de nombre. Cambio de nombre, correcto. ¿Sí, Nelson? Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta. Diga, compañero. En el caso ese número 1, yo respondí rectificación de partida de nacimiento porque decía, a la hora de verificar el notario la documentación, se da cuenta que en la partida de nacimiento hay un error. Ajá. Entonces, por eso me fui yo, rectificación de partida de nacimiento. Bueno, sí, solo que había una cuestión. Habían dos, para los que no sabían, en el examen habían dos variantes. Entonces, en uno había identificación de tercero y en otro identificación de persona. Lo que tenían que analizar ahí, creo que es en el que le tocó a Nelson, había que ver a quién se le iba a hacer ese trámite, porque en el caso de si era el causante, entonces si miraba que si el causante, o sea que hasta fallecido y dejó bienes, pero él se hizo llamar de distintas maneras, entonces era una identificación de tercero. Ahora bien, si el nombre, creo que era Benedicto Lucas Higueros, hubiera dicho Benedicto Lucas y una R por ahí de más, o Higueros sin H, y en el de nacimiento estaba con H y en defunción sin H, entonces correspondía a una rectificación de partida. Pero si en el caso que estaba, el nombre era distinto, entonces era una identificación de tercero. Entonces dependía, Nelson, que si en el caso suyo era un error en la certificación de nacimiento, definitivamente era una rectificación de partida. Estoy de acuerdo con usted. Pero si decía en el problema que se hacía llamar de distinta manera, entonces era una identificación de persona. Ojo, una identificación de persona. Entonces, compañeros, y si se hacía llamar de distinta manera y ya estaba muerto, identificación de tercero. Esas cositas, compañeros, ustedes tienen que, vean que con la rectificación de partida creo que no tienen problema, ahí estamos bien. Si el error está en la partida de nacimiento, rectificación, su nombre lo dice. Donde he visto la confusión es en la identificación de persona e identificación de tercero. Y tiene dos cositas bien importantes que hacen que uno se confunda y tienen toda la razón. Por ejemplo, con la identificación de personas son dos asuntos que tienen que identificar. Uno es que yo estoy vivo, es un asunto que yo personalmente puedo arreglar. Y entonces, como estoy vivo, yo lo tengo que hacer personalmente, es una identificación de persona. ¿Por qué? Y no hay error en la certificación, sino que me ha llamado de distintas maneras. Entonces, identificación de persona y en escritura pública.
Me hago ya, ahora otra persona se hizo llamar de distintas maneras, pero ya está muerta. Identificación de tercero. ¿Ya? Yo creo que aquí está el error. Ya vi que cuando dije cambio de nombre, su nombre está bien en su certificado de nacimiento, pero a usted no le gusta y quiere otro nombre. Cambio de nombre, ahí no hay para dónde. Tiene que ir eso. Si muchos escribieron cambio de nombre, pero en un problema tenía que decir que el señor fulano de tal no le gustaba su nombre, tenía que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, eso no era un problema para un proceso sucesorio intestado. No tiene nada que ver. Entonces, en el caso, ahora bien, si la persona está fallecida y se hizo llamar de distintas formas, identificación de tercero. Si la persona está viva y se hace llamar de distintas maneras, es el mismo asunto, es el mismo problema, solo que uno está muerto, el otro está vivo. Si está muerto y se hizo llamar de distintas maneras, identificación de tercero. Si está vivo y se hace llamar de distintas maneras, identificación de persona. Esa es la clave, compañeros. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes ya van a tener esa diferencia, pero sí pónganle asunto, compañeros, lean su código civil y su código procesal civil para que lo vayan entendiendo. Y fíjense ustedes de que a veces, o tal vez se confía uno, porque según el código procesal civil y mercantil son como 3 articulitos que hablan de la identificación de tercero y la identificación de persona, y no habla mayor cosa. Entonces, pero ahí en 2 líneas es donde está la diferencia. Entonces, por favor, compañeros, sí les recomiendo de que los que tienen el libro o ya lograron fotocopiarlo, denle su buena leída. Y ahí está. Es que miren, si ustedes leen ese libro o la copia, no tienen, y lo tenemos para los que tienen el libro y todavía no lo han abierto, ese libro todavía está sellado, está íntegro, está en la página 37, ¿ya? Y ahí da una explicación y habla de que toda persona se identifica con un nombre y todo lo que ya ustedes estudiaron en el Código Civil, que yo ya no voy a ahondar en eso, tienen que leerlo. A mí lo que me interesa y mi obligación es que ustedes hagan las diferencias entre estos trámites y cuál es el que le corresponde a cada una de las cuestiones que se les plantea. Entonces, sí, compañera. Buenas tardes, licenciado. Rectificando, disculpe. Identificación de persona es en escritura pública e correcto. Identificación de tercero es en acta notarial. Exactamente, compañera. Bueno, gracias, licenciado. Sí. Y todos los demás de los que estamos hablando en acta notarial. Solo gracias. Identificación de persona en escritura pública. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, compañeros, en este libro ahí es donde da una información. Y pues mire, pues es que bueno, ustedes tienen que leer ese libro, o las copias, lo que tengan, o vayan a su Código Civil. No hay para dónde, compañeros. Tenemos el Código Civil, el Código Procesal Civil. En el Código Civil usted va a ir a recordar qué es el nombre, cómo se compone, y de ahí se va a ir al Procesal Civil, al 440, y entonces ahí usted va a ver cuáles son las diferencias. Y ahí está claro, dice cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuera conocida con nombre propio, distinto. Esa es la palabrita, miren, compañeros, la diferencia. Distinto. Esa es la clave. Del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto u omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme lo establece el Código Civil, su identificación, la que será constar. Eso lo tienen que subrayar, ahí lo establece, compañeros, en escritura pública. Esto está en el artículo 440. Y de ahí, en el segundo párrafo de ese mismo código, de ese mismo artículo, el Código Procesal Civil establece que la identificación de tercero se podrá pedir, aquí todavía lo dice, ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Pero ahora ya se hace o ante un notario. Le da las dos cuestiones, pero con jurisdicción voluntaria sabemos que es ante notario. Y entonces aquí usted va a pedir por otra persona, prácticamente por los que ya están fallecidos,
porque le pasó lo mismo, se hizo llamar de distinta forma con nombre incompleto y que procede una identificación de tercero, pero usted lo está haciendo por otra persona. Si lo va a hacer por usted mismo, entonces es identificación de persona, escritura pública. Cuando digo usted mismo, y todo es como que usted, tal vez aquí hay una confusión cuando yo lo estoy mencionando, aparte de usted ser como notario, le estoy diciendo que cuando su cliente le vaya a decir, esa persona que llega a su oficina y está vivo y le dice, mire, yo me he identificado con diferentes nombres, mire esta escritura y mire mi certificado de nacimiento. Entonces usted dice, a este hay que hacerle una identificación de persona. Pero si llega el cliente y le dice, mire, Lick, iniciemos el proceso, tal vez aquí les quedó duda con ese casito, iniciemos el proceso sucesorio intestado de mi papá y lo inician, pero usted analiza que el papá de esta persona, fallecida por supuesto, también usó nombre distinto en otros documentos cuando él estuvo vivo. Entonces usted le dice, aquí hay que hacer, aparte del proceso sucesorio intestado, hay que iniciar diligencias voluntarias de una identificación de tercero. Porque quien está ahí es el hijo, es el heredero, ¿ya? Entonces, por otro, es por una tercera persona. Pero si el error, perdón, estoy hablando mal, pero si a quien hay que, quien se identificó de distinta manera es el vivo que llegó, está presente ahí con usted, es identificación de persona. Ese es, yo creo que por ahí está el impasse en donde muchos, no todos, pues sí, buena mayoría ahí les ha faltado. Yo he visto que hay confusión con eso, pero me di cuenta que si estaban entre identificación de persona e identificación de tercero. Ahora, el que realmente no leyó, compañeros, me estaba hablando de cambio de nombre, identificación de partida, es otra cuestión. Con la ausencia me di cuenta que sí le atinaron, ¿verdad? Y sí, la mayoría tiene bueno ese casito de la ausencia. El error, la confusión es en identificación de tercero, pero por favor, compañeros, lean el artículo 440 del Código Procesal Civil para que ustedes vayan despejando esa duda. Entonces, compañeros, vamos a continuar dentro del programa, pero antes del programa vamos a ver todos los requisitos que se necesitan para de manera general, para un juicio, para el diligenciamiento de jurisdicción voluntaria, de acuerdo al 54-77. En forma general, compañeros, de todos los procedimientos que están en la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto 54-77, todos, la mayoría tienen la misma estructura, con ciertas excepciones. No se confundan, todos, compañeros, anoten eso, empiezan con acta notarial de requerimiento. Acta notarial de requerimiento. Después, iniciamos con la resolución. En esa parte el notario tiene como esa fase como que fuera un juez y emite una resolución. Este libro con el que nos estamos apoyando tiene, vamos a ver para que mantengamos el interés en la plática. Entonces, en todos los procedimientos, compañeros, de asuntos de jurisdicción voluntaria, tenemos que inicia con el documento que se llama acta notarial de requerimiento. Por favor, atención a esto, acta notarial de requerimiento. En la clase anterior, que fue de manera presencial, realizamos una acta notarial, pero una acta notarial simple, podría decirse común, en donde usted puede hacer constar varias circunstancias y hechos que le consten en acta notarial, de acuerdo al artículo 63. Ese 63 del Código Notariado tienen que tenerlo, compañeros, casi
en mente los elementos esenciales. Ya para su jurisdicción voluntaria, pues esta acta notarial se extiende porque ya viene a ser más especial. Es que podríamos decir que es el sustituto de una demanda que se plantea ante un juzgado de materia civil. Venimos como a sustituirlo, podría decirse, ¿verdad, compañeros? Y nos venimos a un acta notarial de requerimiento. Entonces ahí usted va a hacer constar, así como lo hicieron, la mayoría vi que ya saben hacer un encabezado de acta notarial sin número, ¿verdad? Porque no es escritura pública. Entonces ustedes dicen, en la ciudad de Guatemala, el día tal y tal, siendo las tantas horas, la hora no debe faltar, compañeros. Ahí. Notario, ahí no pueden escribir ante mí al inicio, ¿sí? Notario constituido, la dirección en donde es vital, en donde están constituidos y que son requeridos por fulano de tal, la identificación del fulano de tal. Posterior a esto, ustedes escriben que fulano de tal declara encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y que es requerido, que la intención de haberlo requerido a usted es con el objeto de que inicie diligencias voluntarias de lo que usted quiera, de rectificación de partida, de asiento extemporáneo de partida, de identificación de tercero, del proceso sucesorio intestado, de todo lo que establece el 54-77, incluso algunos que no están en el 54-77, como por ejemplo la identificación de tercero, que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, pero lo puede hacer a través de actas notariales. Todos esos que mencioné empiezan con acta de requerimiento, y por eso les escribí los títulos. Usted puede decir un montón, todo el encabezado es el mismo, solo va a empezar a variar dependiendo qué trámite va a iniciar ese título, para que inicie diligencias voluntarias de identificación de tercero, subasta voluntaria, declaratoria de ausencia de una persona y los que mencioné. Y ahí viene, usted escribe en base a los siguientes puntos. Primero, declara el señor fulano de tal que su señor padre falleció, en caso que fuera un proceso sucesorio intestado, tiene que manifestar que el señor padre falleció y según la certificación de función de fecha tal y tal, que nació en tal fecha, que quedaron tantos hijos, que dejó tantos bienes, y entonces por eso se empieza a extender y es una acta notarial, una de las más grandes, ¿ya? Y entonces, compañeros, después de que usted dice en esa demanda, solicita que se declare como aprobado, ya sea la identificación de tercero, el proceso sucesorio intestado o la declaración de ausencia, entonces viene usted y me comenta el compañero que nos apoya que por el cambio que hicimos de auxiliar, entonces está todavía agregando a otros compañeros. Así es que por favor los que les pueden mencionar a los demás compañeros que no están ingresados, que los están inscribiendo. Entonces, compañeros, yo aquí tengo algo porque eso ya sea, lo quería ver con ustedes allá. Se promoverá, dice, que se promueva ante mis oficios notariales diligencias voluntarias de identificación de tercero. Tal vez al leerles esto les va a quedar más claro en base a los siguientes puntos. Primero, declara el requirente en la calidad con que actúa que el señor fulano de tal, padre de la requirente, identificación de tercero, padre de la requirente, quien falleció en tal lugar, hay que decir dónde falleció, según la certificación de nacimiento y la de defunción, entonces tiene que usted hacer constar todos esos hechos y probarlos, ¿verdad, compañeros? Y seguimos, y que también nació en tal fecha. Y entonces aquí viene, dice,
Guatemala, fecha de, bueno, habiendo usado y que también fue conocido en forma pública y constante con el nombre, con los nombres tales y tales. Hay que mencionar todos los nombres que esa persona usó. Y además dice del que le parece inscrito en el respectivo registro de nacimientos. O sea, parte del que le parece registrado, él usó otros nombres, por lo que el requirente le solicita a usted o a mis servicios profesionales para que declare la notoriedad de los nombres relacionados. Segundo, el requirente presenta los siguientes medios de prueba. Imagínense, en el acta notarial usted tiene que en el segundo punto, por ejemplo, en esta acta que tengo aquí, usted tiene que decir, el requirente le presenta los siguientes medios de prueba. ¿Y cuáles serían los documentos de prueba, compañeros, en una identificación de tercero? Su partida de nacimiento de original. partida de matrimonio. Ajá. ¿Qué más? Acta de función. ¿Cómo? El acta de función, Lic. Correcto. Como es identificación de tercero, precisamente con los dos compañeros, certificación de nacimiento, certificación de defunción, perfecto. ¿Qué más? En este caso, la de matrimonio no es tanto. Y como es una identificación de tercero, como es de otra persona, siempre es del que ya falleció, entonces el que le está requiriendo a usted también tiene que dar como prueba su certificación de nacimiento para demostrar la relación que hay con ese que le está haciendo su identificación de tercero. ¿Cuál es el por qué a usted le interesa eso, ¿verdad? Que se identifique de forma de tercero a esa persona? Entonces usted tiene que también poner como prueba. Bueno, pero entonces seguimos. Y después de que viene usted y dice que ya tiene todos los medios de prueba, hay más aquí, pero no quiero ahondar porque lo vamos a ver en clase, compañeros. Yo lo que estoy haciendo ahorita, tratando de hacerlo de manera general, como es el acta notarial de requerimiento, estoy utilizando ahorita una identificación de tercero. Y de ahí viene usted, después de que identificó, en el punto segundo, usted dijo qué medios de prueba qué le presentan a usted como notario. Usted tiene que, si usted piensa como notario, si el requirente me pone a la vista los siguientes medios de prueba y los identifica, como dijimos aquí, certificación de nacimiento, el señor fulano de tal, folio, libro y partida, extendido por tal lugar, pilas con los municipios, porque muchos en automático se van con el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y de repente el municipio de Villanueva, de Palencia, certificación de defunción, en donde fue, falleció y todos esos datos, compañeros, el lugar. Y eso se van a apoyar con el certificado de defunción. Muy bien, entonces como ya enumeraron, aquí también hay publicaciones, como ustedes ya enumeraron, cuáles son las pruebas. Entonces, al final que oportunamente, según su requirente, se faccione el acta de notarial de notoriedad que en derecho corresponde, declarando con lugar las diligencias voluntarias de identificación de tercero del señor X, padre de la requirente, en este caso que estoy hablando, que es un caso real, quien fue conocido y usó públicamente también los nombres de, en este caso, se tenía Jesús Gudiel Monzón y en otros Jesús Monzón Gudiel, estaban cambiados. Que se mande a inscribir que se mande a inscribir y que se efectúen las anotaciones correspondientes del acta notarial de notoriedad en tal registro. Bueno. Después viene y en otro punto dice usted, tercero, en virtud de lo expuesto, la interesada solicita que se tengan por promovidas las diligencias de identificación de tercero, que se tengan, escuchen esto, como están haciendo una resolución, como le están pidiendo en una demanda al juez, esto es como peticiones, podría decirse, pero es un acta notarial, solo para que vayan haciendo la relación. Entonces, en el punto tercero, en virtud de lo manifestado, que se tengan por promovida ante mis oficios notariales las diligencias, que se tengan por presentados y ofrecidos
los medios de prueba consistentes, y vuelve a hacer en los documentos que se adjuntan y las declaraciones testimoniales propuestas, porque aquí hay declaración de testigos en la identificación de tercero, que se fije día y hora para recibir las declaraciones testimoniales. Vean, pues, usted está pidiendo que se haga eso. Publíquese el edicto que señala la ley y que oportunamente se faccione el acta notarial. Entonces, usted como que le está respondiendo al segundo punto. ¿Sí? En el segundo punto ofrece los medios de prueba que se tengan que para demostrar el interés de ese diligenciamiento ofrece medios de prueba. 1, certificación de nacimiento del señor fulano de tal. 2, certificación de defunción del señor fulano de tal, en donde se establece que falleció en tal lugar por tal cosa, según número de defunción de fecha tal y tal. Que se publiquen los edictos correspondientes. Y en el tercero se responden a esas como peticiones, dice usted, que se tengan por recibidos, ofrecidos y presentados los medios de prueba. Se tienen que oportunamente, se acceden a los testigos y que oportunamente se reciban las declaraciones testimoniales. Como prácticamente es una petición, es como una demanda. Que se mande a inscribir, que se haga la publicación correspondiente. Bueno, y al final, entonces en estas actas notariales, si el inicio, la introducción o el encabezado, como le quieran llamar, y el final casi no cambia de redacción. ¿Sí? El encabezado, así como lo hicieron en el examen, la mayoría, su encabezado lo hizo bien. El final, sí, compañero Luis, les voy a mandar información de eso, por supuesto que sí. Entonces, el encabezado no cambia, compañeros. Nunca debe faltar lugar, hora, fecha, notario, comparece fulano de tal, ante mí, sí lleva, ahí te había dicho que no, ¿verdad? Sí lleva, ante mí, comparecen, fulano, sultano, notario, comparecen, con cuál es el objeto, el título. En base a los siguientes, eso siempre va a estar. Y de ahí los puntos. Que los estafadores no quieren que conozcan. Y por último, no, compañero, bueno, sí, es que dependiendo de qué diligenciamiento esté realizando. Por ejemplo, en el de identificación de persona, no es necesario decir el parentesco, pero sí tiene que acreditar con certificación de nacimiento para que a la hora de llegar a RENAP verifiquen que hay una relación y si le interesa hacer el cambio hacer la identificación de tercero. Bueno, al final, compañero, todas las actas terminan en lo mismo. Ojo con eso, todos se la compliquen con el encabezado, se lo aprenden y no va a haber cambio. Y el final, ¿ya? Entonces, ustedes vienen y al final, como ya terminaron, como último punto aquí se dice que se está pidiendo que se efectúen las anotaciones correspondientes del acta notarial de notoriedad que ustedes van a realizar. Todavía no lo han hecho. Este es el acta de requerimiento. Esa misma debidamente certificada a los registros pertinentes. Punto. No habiendo más que hacer constar, aquí viene la conclusión del acta, no habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente acta notarial. En este caso dice 45 minutos después de su inicio. Esto es de libre redacción al final. Tanto después de su inicio, la mayoría escribimos por ahorrar tiempo y espacio en el documento, en el mismo lugar y fecha, quedando comprendida en tantas hojas de papel bond. Eso depende si usted usó 3 hojas, 4 hojas, 1 hoja. Usted tiene que establecer quedando comprendida en tantas hojas de papel bond, impresas las 2 primeras hojas en ambos lados y la segunda de un solo lado. Las cuales dicen número, firmo y sello. Leo lo escrito
al requirente o a la requirente quien enterada de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y Firma. Y firma. y firma. Punto, doy fe. Aquí viene algo, y de hecho una compañera me lo preguntó la vez pasada, y qué bueno, compañeros, si para eso son las cátedras, para aclarar todo tipo de dudas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de actas, al final le escribe y ratifica y firma o y firman juntamente con eso que estoy diciendo ahorita, juntamente con el notario. Pues no altera el fondo del asunto, es una forma de redacción, pero nos decía un connotado maestro en el derecho notarial, que también ya falleció, Ricardo Alvarado, que era como redundar en lo mismo, porque si está diciendo lo acepta, ratifica, firma, punto, y escribe la palabra doy fe, entonces no hay necesidad de escribir juntamente con el notario, ¿ya? Él decía que él exageraba un poco y decía como que al mismo tiempo, cuando decía junta, y firman juntamente con el notario, que al mismo tiempo juntos los dos estaban firmando. Era una forma que él lo hacía como sarcasmo. Entonces, pero se está repitiendo, entonces solo porque usted ya dijo la presente, la cual es número, firmo y sello. Entonces, la acepta, ratifica y firma juntamente con el notario, pero si quien la está aceptando es la persona requirente, el notario solo está dando fe de esa aceptación. Entonces solo doy fe, punto, y nada más, espera la firma del requirente, la suya, firma y sello. ¿Qué timbres le ponemos a esta acta notarial, compañeros? Notarial de 10. Notarial de 10. Ajá. Timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Muy bien. Y Esta acta de 10 notarial. Correcto, compañero, así es. Todas las actas notariales, un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos, tal como lo dijo la compañera Shirley, por hoja. Si hay 100 hojas, usted le tiene que adherir un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Serían 100 timbres fiscales en caso de un acta notarial fuera de 100. Y puede suceder. Entonces, y numerada. Todas las actas notariales se numeran. Lo dice el 63-64 del Código Notariado. Numeradas. Y de esa manera surte efectos legales o jurídicos el acta notarial. Bueno, y de ahí nos vamos a la resolución, compañeros. Los que tienen el libro, en el artículo, iba a decir yo, en la página 91 está la estructurita que estoy leyendo. Compañeros, si le ponen atención y se tienen que involucrar en esto, lo tienen que hacer, compañeros, con todo para poderle tomarle sabor a esto. Bueno, entonces, como ya hicieron su acta notarial, por lo regular y por costumbre, podría decirse la mayoría de notarios, hacemos el acta notarial y ese mismo día hacemos la resolución. Y entonces, esto ya es a discreción y aquí está en los formatos, por eso los que no tienen el libro, cómprenlo. Ya bien, esto es a discreción, como usted le va a poner el encabezado, ahora se lo va a poner bonito y todo siempre legible, porque arriba le va a escribir oficina profesional del notario, de la notario, fulano de tal, o bufete profesional, como usted quiera, de fulano de tal, dirección de dónde está su oficina, ¿ya? Y por supuesto, como toda resolución, ¿qué tiene que llevar después? Fecha. Como he mencionado hasta el cansancio, los que trabajan en tribunales, pues de esto que estoy hablando ahorita a ojo cerrado. Entonces, el encabezado, por ejemplo, de un juzgado de primera instancia, el ramo civil, ahora ya son pluripersonal, juzgado primero décimo de primera instancia pluripersonal, de primera instancia civil, ¿ya? Oficial tal. Guatemala, fecha. Y empieza
En este caso, compañeros, si estamos hablando de cualquier asunto de diligencia, de jurisdicción voluntaria, ¿qué va a escribir usted? Como usted hizo el acta notarial y sabe que está bien, tiene que escribir en vista del requerimiento que consta en el acta notarial que antecede, se resuelve. Numeral Romanos 1. Se tienen por iniciadas ante mis oficios notariales las diligencias voluntarias de identificación de tercero de la señora fulana de tal o del señor fulano de tal. Numeral Romanos 2. ¿Sí, compañera? Perdón, Lick, se me fue. Perdone. No tenga pena, no. Pero es importante, compañeros, si tienen una duda, es el momento oportuno para consultar. Numeral Romanos 2, se tiene por ofrecidos los medios de prueba debidamente individualizados y por presentados los documentos relacionados, ¿ya? Porque en el acta notarial hablamos de unos documentos, usted tiene que llevar un orden lógico. Lo que está allá, solo que le tiene que cambiar la secuencia en la resolución. Usted aquí está dando por sentado que ya se da con lugar, que se aceptan esos documentos. Entonces, repito, el numeral Romanos 2, se tiene por ofrecido los medios de prueba debidamente individualizados, porque se individualizaron en el acta notarial de requerimiento. Y individualizados y presentados los documentos relacionados. Romanos 3. Publíquese el edicto que ordena la ley. 4. Recíbase la declaración testimonial propuesta en el momento de faccionar el acta notarial de notoriedad que en derecho corresponde, certificándose la misma para los efectos registrales. Y como toda resolución, escribe usted en qué artículos se fundamentó para emitir esa resolución. Como les digo, como una resolución en materia civil. Y usted escribe artículo 5 del Código Civil, habla de la identificación de persona, artículo 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Punto, notifíquese. Eso es todo. Entonces, sí, yo sé que ahorita están, bueno, pero ya escucharon que lo que dije de la resolución ahorita, que es pequeña, tiene relación con el acta de notoriedad. Y después, como dice, notifíquese, y así está ese esquema que ustedes tienen en su libro. ¿Ya? Primera resolución, aquí en el esquema está el edicto, pero dejemos el edicto por otro lado, eso no me interesa, ahorita me interesa lo notariado. Y entonces usted hace la notificación. De igual manera, casi similar a una notificación de juzgado. Entonces viene usted y dice, en la ciudad de Guatemala, ubicado en su dirección, ¿verdad? De la oficina, ubicado en tal lugar, notifico a fulana de tal o a fulano de tal, al requirente, la resolución de fecha tal y tal y tal, que consta de tantas hojas. Misma que firma, puede hacer que firme o no firme la persona, ¿va? Pero por supuesto, si esto es voluntario, va a firmarle el requirente. Esa es la notificación así sencilla, es un textito donde dice, en la ciudad de Guatemala, al día tal y tal. Imaginemos que es el día de hoy. ¿Qué día estamos hoy, compañeros? 17 de marzo, lunes. 17. Gracias, compañera. Entonces decimos en la ciudad de Guatemala, el día 17 de marzo del año 2025, en mi oficina profesional o en el bufete profesional, ubicado en tal lugar, procedo a notificar a la señora fulana de tal la resolución de fecha 17 de marzo, porque hoy hicimos esa acta notarial también. Perdón, el acta notarial y la resolución. Usted lo que está notificando solo es la resolución, no la resolución. Entonces le dice, escribe en ese documento, ese texto, procedo a notificar
a fulana, a la requirente fulana de tal o al requirente fulano de tal, la resolución de fecha 17 de marzo del año 2025, que consta de tantas hojas, y firma. Y por supuesto tiene que firmar la señora, la requirente, y firma usted y sello. Así es como usted va armando su expediente. Y como usted dice que tiene que hacer un edicto, entonces hay un texto, hay un formato. Si usted ingresa a la página y va a Google a buscar el tipografía nacional, creo que hay ejemplos de cómo elaborar un edicto. Entonces ya hay esquemas, ya le piden que lo lleve en una USB, ya lo puede hacer en línea también. Usted en línea puede gestionar ese trámite. Fíjense cómo es de práctico ahora, ante Tipografía Nacional, Diario Oficial de Centroamérica, y entonces usted manda su texto, ¿ya? Así como vamos a ver también el Diario Oficial, voy a llevar uno a la clase para que vean los que no han tenido contacto con él, en donde están todas las publicaciones de edictos, ¿ya? Edictos para junta de herederos, edictos para identificación de tercero, en donde se establece que se está llevando a cabo, se está celebrando más o menos el edicto. Se escribe que en el bufete tal y tal se está celebrando y se iniciaron diligencias voluntarias de identificación de tercero del señor fulano de tal, promovidas por la hija o el hijo, ¿ya? Con las diligencias voluntarias en la notaría del abogado, del notario Byron Darío González Reyes. ¿Sí, compañero? Perdón, Lick. Ok, entonces, ¿y para qué se hace la publicación? La ley lo establece, lo exige, para que cualquier persona que se considere con igual o mejor derecho pueda acercarse ahí y oponerse a esa identificación de tercero, ¿ya? Entonces se hace el edicto, se publica y aparece en el Diario Oficial. Entonces a usted le dicen en qué fecha va a aparecer. Ese día usted compra ese Diario Oficial, porque usted tiene que adjuntar esa hoja del periódico, podría decirle, del diario, lo tiene que ir junto, porque ahí va armando usted su expediente, sus pruebas. Bueno, y se llega el día en que usted viene y en el acta notarial de requerimiento, usted propone a los testigos. ¿Sí, compañero? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Me surge una duda. ¿Cuánto es el valor por la publicación del edicto en el Diario Centroamérica, o sea, en el Diario Oficial? Y la segunda, ¿dónde puedo obtener una copia en físico del Diario Centroamérica, licenciado? Buena pregunta, compañero. Entonces, compañeros, y relacionado a lo que preguntó Jorge, precisamente en el Diario Oficial, 18 calle y 18 calle y Séptima Avenida, Sexta Avenida, si no estoy mal, en la pura esquina está la iglesia, hay una iglesia, a la par está el diario. Zona 1. Sí, compañero Ignacio. Sí, es la 18 calle 6-72, zona 1. Ahí está, excelente. Ahí está la ubicación. Entonces, compañeros, ahí pueden ustedes, exacto, compañero, los edictos, dice, se pagan conforme el texto. Aquí vamos. Entonces, allá usted puede ir a comprar su Diario Oficial, compañero, para todos. Incluso usted puede suscribirse y pagar una mensualidad y le llega todos los días el diario. Recuerden, es importante porque ahí se publican en primera plana todos los decretos, leyes del gobierno. Bueno, entonces, muchas gracias, compañero. 18 calle y Sexta Avenida, esquina 672. Entonces, fíjense ustedes que en cuanto a cuánto se paga, lo que dice el compañero depende del texto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ayudar al cliente? Tratamos de que... Excelente. Jeffrey dice, los edictos deben ser... ya no alcancé a leer, pero vamos a ver. Y a excepción del cambio de nombre, escribió él. Los edictos deben ser en el portal electrónico. Perfecto, a excepción del cambio de nombre. Muy bien, perfecto. Así es. Entonces, compañeros,
¿Y cuánto se paga? No hay sí hay un arancel de cuánto cobran ellos por palabra o letra, pero ahora cuánto va a ser es dependiendo del texto. Entonces lo que hacemos nosotros es de hacer lo más puntual posible, porque cobran por letra o por palabra, y así es como va aumentando. Entonces puede pagar 800, 300, 1000 quetzales dependiendo el texto. Eso de ahí depende. Entonces, compañeros, ese es el edicto. Y entonces viene usted, como estamos hablando, puse de ejemplo ahorita porque veo que ha costado un poquito en hacer la diferencia. Estoy hablando de la identificación de tercero. En la identificación de tercero hay un requisito que hay que tener mínimo 2 testigos. Sí, sí, además está ahí. En el acta notarial de requerimiento, también usted hace constar que propone como dentro de los medios de prueba, hace un apartado, medios de prueba documental, certificaciones, todas las que sean, y testimonial, identifica los nombres de sus testigos, su nombre, todo, y de una vez usted ingresa dentro de esa acta notarial las preguntas que le va a hacer al testigo. Bueno, después de que tenemos esto, elaboramos al día siguiente, 2 días cuando está en la publicación, las actas notariales de declaración de testigo. Ya se dan cuenta por qué es que se tienen que saber de memoria un acta notarial. Entonces, en acta notarial viene usted y dice otra vez su encabezado, que ya no lo digo porque ya sabe que va el encabezado, con el objeto de ¿por qué lo está requiriendo esta persona? Con el objeto de prestar su declaración testimonial dentro de las diligencias de identificación de tercero, en base a los siguientes puntos. Primero, declara al testigo que es de los datos antes anotados. B. Y contesta, y usted le hace las preguntas. Por supuesto no se las va a hacer porque ya está de acuerdo, usted ya lo plasmó, pero en el acta sí tiene que constar. Pregunta número 1, ¿conoce usted a fulana de tal? Pregunta número 2, ¿en dónde usted la vio? Pregunta número 3, ¿es cierto que el señor de fulano se hacía llamar de esta manera y de esta manera también? Sí. Pregunta número 3, ¿tiene usted algún interés en esto? No, ¿verdad? Por aquí. 4, ¿usted era familiar? Ok, el testigo no tiene que ser familiar. ¿Sí, compañera? Disculpe, licenciado. En la primera resolución, en uno de los puntos se menciona a los testigos, ¿verdad? Solamente se proponen. En el acta de notoriedad es donde ya va todos estos requisitos que usted está mencionando ahorita. ¿Es así? Correcto. Gracias. Solo antes del acta de notoriedad final que usted me está hablando ahorita, hay que hacer actas aparte individuales. Otros lo hacen dentro del acta de notoriedad y otros lo hacen por separado. Pero en la identificación de tercero es preferible en donde usted dice, en el acta de notoriedad. Correcto, así es, compañera, así no los voy a confundir. Es así como usted lo dijo, en el acta de notoriedad. Ahí se incluyen las declaraciones testimoniales. ¿Sí, compañero Jorge? Lick, solo para confirmar, tengo entendido que son dos testigos, ¿verdad, licenciado? 2. Ok, gracias, Lick. Mínimo. Y como lo dije, yo mencioné en clase presencial el artículo 5, ¿verdad? Todo lo que no se prohíbe se puede. Entonces, pero la ley habla de 2. Usted le puede poner 3 y 4. ¿Pero para qué, verdad, compañeros? 2 está bien, van a decir ustedes. Entonces, continuamos y hacemos, después de que ya tenemos nuestro expediente de acta de notoriedad, todas las certificaciones de nacimiento, usted tiene su poder el periódico donde salió publicado su edicto y ya tiene todos los documentos, procede usted a hacer el acta que corresponde, el acta, en este caso, como estamos hablando de notoriedad, procede a hacer usted el acta de notoriedad final, aquí es el auto final de este diligenciamiento. Si fuéramos en un proceso sucesorio intestado, el auto declaratorio de herederos. ¿Ya? Y entonces, compañeros, en este caso, identificación de tercero o notoriedad, que así le llama la ley de 2 formas, o notoriedad, de ahí venimos y se hace esa acta de notoriedad. Y a esta, se certifica la misma, esto ya lo vamos a hablar después, y después de esto se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Eso es, compañeros, la estructura
de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Sí, compañera? Perdón, Lic, buenas tardes. Fíjese que yo me quedé perdida en donde usted indica que en el acta de notoriedad, ¿qué es lo que se debe incluir? Ah, perfecto. Bueno, vamos a hacer una comparación. El acta de notoriedad, en este caso, en todas, podría decirse que es la sentencia que emite en un juzgado, como tiene relación notariado con civil, en un juzgado civil lo que va a emitir al final el juzgado de instancia civil para culminar con el proceso. Hay otras formas, pero la más conocida es a través de una sentencia. En notariado no es sentencia, se culmina con un auto de notoriedad. Entonces, compañera y compañeros, nos vamos al el acta de notoriedad. Y en el acta de notoriedad usted hace un resumen, porque se le hacen considerandos como una sentencia. Y entonces hace usted un resumen, ya considerando, hace la introducción, que es con todo lo de la introducción del acta de notoriedad. Después dice usted considerando y empieza a hacer un resumen que con fecha tal y tal, ante sus oficios notariales se inició diligencias voluntarias de identificación de tercero según el acta notarial de requerimiento de fecha tal y tal y tal, en donde se propusieron tales medios de prueba. Considerando dos, que en vista que se hicieron las publicaciones correspondientes de fecha tal y tal, según el periódico, en tal fecha se hicieron y que apareció publicado, páginas, si ustedes quieren, del diario, y que se llenaron con todos los requisitos. Considerando tal, es donde se toma la declaración testimonial que comentaba compañera Araceli, y con todo eso, al final usted viene y le da como valor probatorio. Usted dice, se aprueba y se tiene declarada la notoriedad de esa persona. Ahí está usted aprobando que efectivamente esa persona se llama de 2 o 3 formas distintas. Y todo es... ¿Sí, compañero? Lic, disculpe, ahora cuando usted explica lo del acta de notoriedad me surge una duda. ¿Cuántos días después de publicado el edicto se puede proceder al acta de notoriedad? Ajá, a los 10 días. 10. Ajá. Ok, gracias, Lic. Entonces, compañeros, pero miremos, porque a veces nos faltan Entonces, compañeros, hacemos el acta de notoriedad, hacemos constar y le damos, lo voy a decir de esta manera, valor probatorio a todo lo que usted fue desarrollando, ahí lo avala y declara con lugar la notoriedad de esa persona, y ahí es donde usted le está dando esa prueba que efectivamente Juan de Dios también se llamaba Juan de Dios Cruz, y en otro lado se llamaba Juan de Dios Jesús, ¿verdad? Pero que identifican a la misma persona. Esa es el auto final notarial. ¿Y qué hace usted? Usted se queda con todos esos medios de prueba, usted se queda con su expediente. Y ese auto final, cuando usted lo firma y lo autoriza, lo certifica, como hace el Registro Nacional de las Personas. Ellos ahí tienen los libros y ahí están sus datos de ese requirente. ¿Y qué hacen? Extiende una, firmada nuevamente, está certificado. Entonces usted agarra la sentencia o el auto final y lo certificamos. ¿Qué quiere decir? Que le hacemos otra hoja, ahí lo van a ver, en donde dice que se certifica el acta de notoriedad de fecha tal y tal, extendida, autorizada ante los oficios del notario tal y tal, y eso es lo que se lleva al RENAP. Usted se queda con todas las certificaciones, el primer asunto, acta notarial de requerimiento, resolución, notificación, edictos, las publicaciones del edicto, todo, usted se queda con eso archivado y manda certificado ese último auto. O sea que usted se queda con el original. Y la ley establece que hay que enviarlo al Archivo General de Protocolos, pero resulta que la mayoría no lo enviamos. ¿Y por qué no lo enviamos? Dice, porque como no tiene multa ni nada, ahí se va quedando uno con todo eso archivado. Entonces, compañeros, yo utilicé el día de hoy como ejemplo la identificación de tercero, pero
Ese es el trámite para todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, tanto del decreto 54-77 como Código Procesal Civil y Mercantil, como en la ley de rectificación de áreas, por supuesto, y por ahí los que van al día o van ahí, que me gusta también eso, por supuesto tienen sus cositas, unos terminan con escritura pública y van a ver otras cuestiones, pero en general, ¿cuál es la estructura? Sí saben qué es estructura, ¿va, compañeros? No, así que no. Pongamos de ejemplo, para los que no se acuerdan, así solo tengo la idea. Por ejemplo, los que... pongámonos de ejemplo un humano, ¿verdad? Imagínense si usted no tuviera... Todos tenemos columna vertebral, ¿sí? Todos. Y por supuesto, a todos no tienen de igual manera la columna vertebral. Unos tienen más largos los brazos, otros más cortos y de diferente forma, pero todos tenemos. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura. Esto que acabo de mencionar el día de hoy y tomé de base la identificación de tercero es la estructura, compañeros. Pero, y ahí a usted ya solo lo van acomodando de acuerdo al tema que vayamos. También, compañero, así es, sí, eso es cierto. Así. Entonces, así es, compañeros. Vamos a continuar, porque ya vienen los feriados, compañeros. Vamos a entrar también y de una vez con todo, vamos a hablar acerca del proceso sucesorio intestado. Yo creo que es el que todo, no sé por qué, pero la mayoría se emocionan más con el proceso sucesorio intestado. Compañeros, para que ya no se sigan confundiendo con la identificación de persona e identificación de tercero, en la página 38 al final todavía vuelve a explicar y establece, dice, como puede establecerse, en el primer caso es sumamente sencillo. Una declaración ante notario, una escritura pública y el testimonio para escribir el registro de las personas. Y en el segundo caso, identificación de tercero, debe seguir un trámite de jurisdicción voluntaria. En ambos casos no se modifica la condición civil de la persona ni constituye prueba alguna de filiación, según lo establece el artículo 7 del Código Civil. Solo es para hacer constar que esa persona se identifica de la misma manera. Pero vuelvo otra vez, y identificación de persona al vivo frente al notario, una declaración de escritura pública. Tercero, identificación de tercero, porque ya no está, entonces hay que iniciar el proceso de jurisdicción voluntaria, ¿ya? Como el que acabamos de mencionar. Entonces, compañeros, de igual manera no hay tiempo para descansar. El proceso sucesorio intestado. Después van a ver el testamentario, que al final es una de sus diferencias poquitas. Así es, compañero. No hay plazo. Entonces, compañeros, si estoy hablando de todos estos, la identificación de tercero, porque son más cortitos, por supuesto, tienen sus cositas ahí que cuesta irles agarrando el hilo, diferenciarlos, cuesta, pero son cortos, ¿ya? Entonces, yo trato de hacer eso primero porque vamos a entrar a ver el proceso sucesorio intestado. Y entonces, pues este proceso sucesorio, primero proceso sucesorio, compañero, en general, porque puede ser intestado o testamentario. ¿Ustedes se recuerdan cuál es la diferencia entre proceso sucesorio intestado y testamentario? Por favor, compañero. El intestado es cuando no dejan un testamento, el otro sí, obviamente, un testamento. Muy bien, así es, compañero. Efectivamente, jóvenes, el proceso sucesorio intestado es cuando
la persona, X persona falleció, pero no dispuso de sus bienes en vida. Entonces esta persona falleció, pero dejó el teléfono, la mesa, la silla, el carro, el naipe, la gorra, el sombrero y no sé qué más cosas que eran de él, pero no dispuso para después de su muerte. Se murió y todo sigue registrado a nombre de él, la factura del teléfono sigue a nombre de él, todo. No digamos los bienes inmuebles, ¿verdad, compañeros? Los vehículos y dinero en el banco. Entonces se llama intestado. Es un latín, quiere decir sin testamento, que esa persona no declaró en su momento y dejó todos los bienes. Entonces, ¿qué sucede, compañeros? Se muere X persona y hay 10 hijos. Los 10 hijos tienen derecho a la herencia. Bueno, voy a aclarar, 10 hijos, no importa si son de matrimonio o no son de matrimonio. La cuestión es de que ellos prueben de que son hijos de esa persona. Ejemplo, este señor que falleció estaba con su actual esposa y tenía, de los 10 que dije, tenía 6. Pero era mero tremendo el señor y en un lado tuvo 2 con otra persona y en otro lado tuvo otros 2 y los reconoció. Sí, compañeras, ahí. Christopher, ¿quién me está pidiendo la palabra? Soy yo, licenciada, buena tarde. Sí, usted nos explicaba que el intestado es sin testamento y entran todos los hijos que estén inscritos, ¿verdad? Correcto. Sí, ok, gracias. Así es, compañera. No importa la mamá, ¿ya? La cosa que sean hijos de esta persona que falleció y dejó bienes, ¿ya? Entonces, yo estoy hablando que, 6 con la actual esposa. Bueno, con su esposa, pues no actual, no, porque no tenía antes otra, sino que tuvo su par de amoríos por ahí y tuvo otros 2 hijos en un lado y otros 2 en otro lado. 4, estamos hablando de 10. Por supuesto que los 10 tienen derecho a heredar en partes iguales, ¿verdad? Y entonces, compañeros, se acercan con usted los herederos y son bien tolerantes y no quieren pelear, sino que al contrario quieren repartirse las tierritas que dejó el pobre señor que falleció. Entonces llegan con ustedes y le dicen, quiero que mi papá dejó una finca y dejó 2 camionetas, entonces queremos partirla, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos entonces, compañeros? ¿Cómo se llama ese trámite? Proceso sucesorio intestado. Solo le falta algo más. Ahí estamos bien. Muy bien, compañera. Así es. Solo que a todo le tenemos que poner, le tenemos que agregar, poner está mal dicho. Tenemos que agregar, hay una frase que va en todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Declara fulano de tal que el objeto de su rogación o de su requerimiento es que ante mis oficios notariales o de sus oficios notariales se inicien diligencias voluntarias de jurisdicción voluntaria de lo que dijo nuestra compañera, proceso sucesorio intestado. Pero tiene que llevar ese texto de que se inicien diligencias voluntarias de tal cosa. ¿Sí, compañero? Licenciado, buenas noches. Tengo duda con esa redacción. Se inicien diligencias voluntarias. Yo en el libro leo que dice diligencias extrajudiciales voluntarias. ¿Estará bien? Sí, totalmente. Ok, gracias. Así es, compañero. Muy bien, así es. Diligencias extrajudiciales porque es fuera del juzgado. ¿Ya? Ese texto, compañeros, tiene que ir siempre de base ahí metido y después lo que van a hacer, ¿verdad? En este caso no es identificación de tercero, no es cambio de nombre, sino que es el proceso sucesorio intestado. Del causante. ¿Y quién es el causante? Miren, a veces me gusta preguntarles para activarlos, pero no hay tiempo. Entonces, vamos, ¿quién es el causante? Es el que fallece. ¿Por qué le está causando todo este asunto, verdad? Se murió y causó efectos de sucesión.
Entonces dice, y en ese texto, en donde, así como lo dijo David, inicia diligencias extrajudiciales y voluntarias, por supuesto, de proceso sucesorio intestado del causante. Hay que escribir el nombre del quien falleció. Y vamos otra vez en base a los siguientes puntos. Declara el requirente o los requirentes. Vean, pues por lo regular, la mayoría de estos 10 hermanos vienen y nombran a un representante para que solo él esté con el notario, para que no estén todos los demás, porque por los compromisos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le tienen que hacer un mandato, pero no me voy a meter a eso porque no los voy a confundir, quedamos con el mandato. Entonces le voy a decir, este mandatario, comparece el mandatario en nombre propio y en representación de sus hermanos fulanos, sutanos y menganos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir el notario? Declara el requirente fulano de tal en las calidades con que actúa, porque actúa en 2 calidades, en nombre propio y en nombre de los demás. Y empieza a mencionar todo lo que pasó, que su señor padre falleció en tal fecha, según certificación, y empezamos otra vez a reunir todos esos medios de prueba. Entonces, compañeros, yo creo que, gracias compañera por avisarme, por la hora. Sí, compañeros, si todavía está en tiempo ahí de querer hacer su consulta o un comentario de Nilsson. Entonces, compañeros, si todavía está conectado, interrumpa, Nilsson, no tenga pena. Mejor se lo voy a preguntar en la otra clase que ya es hora. Va, perfecto. Entonces, compañeros, espero que esto haya sido